Podemos ir, por favor, al paro, a menos que quieras opinar también sobre esto, Cortázar. No. Me reservo la opinión. Bueno, en realidad tiene que ver, si querés, el tema del uso de las tarjetas corporativas de los entes. ¿Ustedes intervienen en el control de gastos? ¿De las tarjetas corporativas? Sí. No. Pero me parece que, a ver, el uso de tarjetas corporativas por parte de los entes en este siglo en el cual vivimos es plenamente válido. Sí. Sería cercenarse algunas posibilidades. Nosotros cuando hacemos viajes al exterior no tenemos tarjetas corporativas, pero en algunos casos recibimos algún pequeño viático que después lo rendimos y es totalmente normal, es el mundo en el cual vivimos. No podemos negar más. No hay delitos. No, y que sea transparente, que después se explique. Bien, bueno, vamos a lo que nos convoca en realidad, ¿no? Es bien debatible el tema justamente de si lo consideran privatización o no el mecanismo de la tercerización. ¿Por qué entienden ustedes que sí, en entes públicos, no? Bueno, cuando tenemos algunas tareas de línea que se están haciendo por parte de empresas tercerizadas y cuando uno a veces piensa tercerizados puede caer en una lógica de decir, bueno, es seguridad y limpieza, y no es seguridad y limpieza, sino que algunas tareas que son específicamente del métier de la empresa, del servicio descentralizado, del banco de previsión social, donde sea, y lo viene realizando una misma persona durante 10, 12 años, y en algunos casos tenemos que, por ejemplo, hay plantas de potabilización de agua que son operadas por trabajadores tercerizados. Nosotros vemos que áreas importantes de los distintos lugares se van, por la vía de los hechos, se van privatizando con estas tercerizaciones. ¿Por qué se llega? ¿Por qué, según ustedes, se llega a estas tercerizaciones? Bueno, los mecanismos pueden ser varios, ¿no? En algunos casos nosotros hemos podido constatar de que hay gerentes de algunas empresas públicas que con esa suerte de intento de pequeño rey en su lugar, hacen llamado a precio, no pasan las licitaciones, hacen llamado a precio, contratan empresas tercerizadas, por ejemplo, para leer expedientes. Si esa tarea es importante de leer expedientes, que se va a repetir, ¿no sería bueno de repente hacer un llamado, que a veces puede ser inclusive un llamado interno para poder redistribuir trabajadores y trabajadoras, o la gente aquella que está en servicio civil, que hay gente, por ejemplo, estos días que se estuvo hablando de Pluna, gente de Pluna que está en servicio civil, gente de AFE, de algunos otros lugares que está en servicio civil, ¿no se podría redistribuir? ¿Por qué hacer un llamado a precio que muchas veces llamado a precio ni siquiera pasa por el contralor o por la decisión de los directorios? A ver, frente a la misma pregunta para ustedes, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que se llega a la tercerización? Bueno, pueden haber muchas razones, creo que Cortázar refirió alguna de ellas. Yo creo que quizás lo que hay que preguntarse es por qué este es un tema de conflicto en este momento. Y lo es no porque esas decisiones no estén, digamos, tomadas en el marco de las atribuciones que las distintas jerarquías o empresas tienen, porque de hecho nadie procede, digamos, contra la ley, porque si lo hiciera sería pasible de algún tipo de reclamo. A mí me parece, pero esto es una conjetura personal, que el reclamo o la, digamos, la actitud de protesta, ponerse, digamos, en especie de pie de guerra del sindicalismo frente a esto, es que en la medida en que esas personas que realizan esas actividades no se incorporan formalmente al organismo en el cual prestan las funciones, se merma, digamos así, la capacidad del sindicato respectivo de contar con más afiliados y por lo tanto de ejercer más presencia en la arena pública. ¿Es así? Esa es mi interpretación. No, si fuera tan fácil como lo plantea Pascale, lo que haríamos sería una reforma de estatuto y afiliaríamos a esos trabajadores a los sindicatos por ejemplo, en el caso nuestro de OCE, y tendríamos a esos trabajadores afiliados. De OCE. Bueno, no lo pueden afiliar porque no son empleados de OCE. Sí, pero, por ejemplo, hay algunos estatutos que se han modificado de algunos sindicatos de empresas públicas que les permite la afiliación. En realidad, no solamente el paro del 7 es por el tema tercerizaciones, también hay una serie de cuestiones que nosotros planteamos que son bien importantes. Si uno mira la plataforma no vas a encontrar ninguna reivindicación de carácter salarial inmediato. Nosotros como actores políticos de la vida del país y como actores preponderantes de la vida del país, nosotros entendemos que también tenemos mucho para opinar en cuestiones de inversiones estratégicas, de cómo deben ser dirigidas, por ejemplo, el ingreso de personal. ¿Qué áreas hay que ir destercerizando y pasar a ser parte del Estado?
que muchas veces ese tipo de cosas no podemos. Y por otro lado... ¿Me permitís, Cortazo, ¿Sí? frente a esto que acabas de decir? No me siento parte del gobierno. ¿Les parece que los sindicatos deberían tener más intervención en la dirección de los entes? Porque ahora estás hablando de direcciones que toman los entes. Lo que plantea Cortazo es ejercer acciones de gobierno, participar en decisiones de gobierno. ¿Qué opinas, Vero? Creo que sí deberían ser escuchados. Veo asiduamente que lo que tenemos acá son gobiernos que en realidad lo que están es disfrazando el ingreso de más gente al Estado. Hemos alcanzado una cifra récord de funcionarios públicos. Como no podemos seguir engrosando esas filas, los contratamos. Hacemos contratos a términos, tercerizaciones y demás. ¿Y cuál es el otro plan, lo que sucede es que habría que usar inteligentemente primero lo que se tiene. En el barrio donde yo vivo, por ejemplo, en el último mes, UTE nos duplicó la factura. Nos duplicó. Gente que paga, en algunos casos, mucho más que duplicar. La respuesta fue que no tienen gente para venir a tomarnos el consumo. Entonces todo el barrio está con consumo estimado. Sí, Casualmente claro. estimaron que gastamos mucho más de lo que gastamos, pero no importa. La gente que vino a hacerme la inspección me dijo, ¿sabe qué pasa, señora? UTE está contratando muchísima gente, pero no para tomar el consumo. Usted sabe lo que tiene que hacer, mandar un mensajito, bajarse una app y usted mandar su consumo. Entonces yo no entiendo. Tenemos una cifra récord de funcionarios públicos, acá los compañeros anuncian cada vez más contrataciones, privatizaciones, y yo me tengo que tomar el consumo porque nadie puede venir a revisar mi contador. No entiendo. Alejandro. Yo participo históricamente de la visión de que en nuestro país, y además a las pruebas me remito, y me alegra que así sea, ninguna de las acciones importantes que los gobernantes de un país tienen que realizar pueden hacerla de espaldas a los trabajadores. Nunca, jamás, en ninguna circunstancia. Del mismo modo digo que no es fina la línea, es muy gruesa y muy clara de que los ciudadanos, cuando elegimos gobernantes para que conduzcan a través del gobierno el Estado. Y en ese rol no deben estar los trabajadores. Son dos asuntos bien sólidos, pero bien distintos. ¿Opinás diferente? No, yo creo que a los trabajadores hay que consultarlos porque muchas veces tienen un know-how, tienen un conocimiento del tema que me parece que es muy válido usarlo. Coincido que no es cogobierno, ¿no? Y que muchas veces también algunos sindicatos, porque el tema AFE, perdóname Cortazo, el tema AFE para mí es una piedra acá que tengo, porque 17 millones de dólares de déficit que viene desde hace años y que no se puede realmente revitalizar, porque no se puede hacer nada con AFE porque están peleando un núcleo de gente de que con AFE no funciona y no quieren que se haga nada porque la tercerización muchas veces se hace porque no hay gente capaz o muchas veces se hace porque hay tareas puntuales que no la tengo que contratar como empleados fijos todo el año. Es decir, para cosas puntuales yo puedo tercerizar. La tercerización en sí misma no es mala. Incluso los le empleados, sale más barato al Estado, en definitiva. a los ciudadanos les sale más barato. Pues Dios, Estado somos nosotros. Claro. Y creo que aparte, muchas veces los trabajadores tercerizados también se sindicalizan. Tienen sus propios sindicatos y eso está muy bien. No tienen por qué ser del sindicato madre, sino son del sindicato propio, ¿no? ¿Son los sindicatos que tienen que hacer paro para reclamar, por ejemplo, entre otras cosas, la mayor inversión de la empresa pública, la reducción de las tarifas de los servicios? ¿Son los sindicatos que tienen que hacer el paro? ¿Qué opinas, Ligia? Y sí, porque en este momento me parece que son los únicos que están ahí adentro y son los que son todos los días dan horas de su tiempo, de su trabajo, y saben lo que está pasando dentro de una empresa pública. Pero es un poco triste, igual me resulta un poco triste que estén en consonancia con lo que dijo el gobierno, el sindicato, ¿no? Que el tema de relegar los reclamos salariales. Y más allá de eso, me parece que también tiene que ver con... hablábamos hoy bueno, el tema de la ética y de la política, ¿no? Me parece que tiene todo que ver con todo ahora, porque vemos tercerizaciones, vimos privatizaciones, y me parece que tiene que ver con una manera de hacer política y una manera de dejar de lado principios, de dejar de lado la ética, de subestimar a las personas, con respecto al tema de las tercerizaciones, las privatizaciones, viene la corrupción, viene la opacidad, viene la mala gestión en los dineros públicos, y no subestimemos a la gente, porque muchas veces se dice que bueno, la gente tiene que estar pensando en cosas más concretas. No, porque las decisiones políticas que toma un gobierno también le van a afectar el bolsillo de una u otra manera, le afectan el bolsillo a la gente diariamente. ¿Vale? Una cosa es que realicen el paro, que me parece perfecto, pero otra, que es lo que parecería que pretenden los sindicatos, es equipararse a la dirección de los entes, cosa que me parece realmente no corresponde. ¿Se siente así o no? ¿Se aspira a eso o no? No, a ver, yo quiero decir lo siguiente. Si nosotros en estos momentos quisiéramos plantear el cogobierno
en las empresas públicas tranquilamente lo estaríamos planteando. No es una cuestión de tratar de poner un tema por otro. Bueno, pero que chance extender, porque plantear cualquier... Perdón, existe una ley que es la Ley de Negociación Colectiva de Público, 18.508, que permite que se puedan discutir condiciones mediante trabajo, inversiones, ingreso de personal y cuestiones por el estilo. Nosotros estamos planteando que se cumpla esa ley. En ningún momento estamos planteando otra cosa. Y con relación a lo que dijo la compañera, que la verdad... la felicito por la capacidad que tiene para enganchar un tema con otro. Nosotros no estamos discutiendo salario porque el convenio salarial de los trabajadores de las empresas públicas termina a fin del año 2018. Entonces no vamos a empezar a discutir un tema ahora cuando tenemos un convenio vigente. Pero como somos parte de esta sociedad, somos parte de este pueblo y hemos defendido históricamente las empresas públicas y uno lo puede ver a través del tiempo, nosotros salimos a la opinión pública a decirle lo que pensamos, qué es lo que queremos decir. Y lo mismo que le dijimos cuando instalamos una carpa, cuando hacemos volanteada, cuando hablamos con la gente, es lo mismo que le decimos al gobierno de las cosas que nosotros entendemos que se pueden mejorar. Porque acá hay una cosa que es así. No existe ningún tema si no podemos ir. ¿Qué pasa cuando, por más que usted, el sindicato, tenga una mirada y las autoridades tengan otra, cuál es entonces, si no hay puente posible, porque son criterios... ¿A qué hay que asistir? ¿A paros indeterminados, entonces? No. A ver, la ley de negociación colectiva lo que hace, habilita a negociar, pero no obliga a acordar, que es una cuestión totalmente diferente. Nosotros estamos planteando que queremos seguir negociando, que queremos negociar y queremos negociar temas que son sumamente importantes, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas, los entes, el BPS y los bancos, sino también para la población en general. Bueno, a ver, entonces tarifas públicas, vamos a eso, que sí, todos queremos escuchar la fórmula mágica según la cual ustedes creen que se pueden bajar. Sí. Capaz que no es mágica, capaz que es bien... No es una cuestión, digo, a ver, acá no existe magia, ¿no? Entonces... El tema de las tarifas públicas... Porque si se pueden bajar y no se bajaron, podríamos decir que nos están robando. Y como no queremos sentir eso, decinos cuál es el mecanismo por el cual se podrían Hemos asistido en los últimos años, con el tema de UT Premia a fin de año, que hay un cambio de cómo termina contando la inflación o el IPC. Nosotros ahí, los compañeros que trabajan en AUTE tienen una propuesta. Nosotros creemos también de que hay cuestiones de carácter impositiva que perfectamente por intermedio del IVA o algunas otras cuestiones del tema podríamos estar planteando el tema rebaja de las tarifas, pero cuando hablamos de tarifas públicas no estamos hablando de todos, porque por ejemplo estamos hablando de BPS, ¿qué tarifa vamos a bajar en el BPS? Estamos hablando de la Administración Nacional de Puertos. Hay un tema que ahora está muy de moda, que es el tema de la eficiencia, ¿no? Y las tarifas públicas. En estos días, que llovió mucho, en Canelones y en algunos lugares más del interior, hubo corte de agua, hubo corte de luz y hubieron cortes de ruta. ¿Quiénes fueron a trabajar en ese momento? Cosa que me parece excelente que lo teníamos que hacer. Los trabajadores de AFE, que él lo tiene acá, los trabajadores de UTE, los trabajadores de OCE. Y esa eficiencia, ¿se la cuentan cómo? ¿Se la cuenta la cantidad de horas que no tienen el servicio o que no pueden ir a estudiar? ¿O se la cuentan solamente económicamente? Capaz que deberíamos empezar a venir, cuando hablamos de eficiencia, agregarle a esa variante netamente económica, le tendríamos que agregar algunos otros componentes que deberían volver hacia la sociedad de lo que paga, tanto de impuestos como de tarifa. Y también hay unas cosas que tenemos que ver, que las inversiones que se hagan vayan focalizadas a lo que nosotros, no nosotros como sindicato, a lo que la sociedad entiende que es lo mejor para poder brindarle un servicio de calidad. Fibra óptica en Antel y línea de cobre, son dos líneas que están conviviendo al mismo tiempo. La línea de cobre sale más cara que la línea de fibra óptica. Si hiciéramos más inversiones, podríamos estar sacando una línea que es más cara y dándole fibra óptica con todos los beneficios que tiene a toda la población y eso abaratar de alguna manera y mejorar el servicio que le prestan. Probablemente sí. ¿Y el déficit fiscal no importa? Porque pensando en inversiones, ¿no?, que se pudieran hacer. ¿Es una puja esto entre déficit fiscal o inversión? Y que el tema del déficit fiscal, para algunas personas parece ser, o para algunos políticos o actores de la sociedad parece ser mala palabra. Habría que ver si el déficit fiscal, tener un poco de déficit fiscal es bueno o es malo. Porque vuelvo a decir, esos son los números, pero ¿y la población, la gente que le sufre? Porque ¿el déficit fiscal es menor? ¿El déficit fiscal es menor? No, yo no dije eso. Yo dije que habría que ver si el déficit fiscal, que un país tenga déficit fiscal, es bueno o es malo. Bueno, por eso pregunto, ¿es un tema menor el déficit fiscal? No, para nada es un tema menor. Es más, nosotros, las empresas públicas, nosotros,
en algunos casos están colaborando con un mayor esfuerzo para poder dar más dinero a rentas generales, en algunos casos mejorar la eficiencia para no recibir tantos subsidios. Claro, pero justamente relativizar el endeudamiento, ¿no? Relativizarlo planteando eso. Hay que ver si es bueno o malo. No sé, ¿alguien tiene alguna mirada diferente sobre ese aspecto? Hay que ser muy cuidadosos en los términos, porque juntar la expresión empresa pública a déficit fiscal da cuenta, consciente o inconscientemente, de que el Uruguay tiene déficit fiscal por culpa de las empresas públicas. Y yo primero que no participo de esa lógica, pero además yo considero que si hay personas que están en contra de las empresas públicas, lo mejor que pueden hacer es decirlo claramente y no generar discursos paralelos que van rodeando el castillo para generar las condiciones. Yo estoy a favor de las empresas públicas, eso sí, eficientes, honestas, transparentes y de cara a su gente, al público, al pueblo, a la nación, a los ciudadanos. Pero además no se puede generalizar porque, por ejemplo, en el caso de UTE las tarifas no bajaron precisamente porque UTE no es deficitaria. UTE vuelca a rentas generales mucho más dinero del que debería para justamente reducir ese famoso déficit fiscal. Entonces me parece que hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que la propia pregunta de si hay que ver si es bueno o malo el déficit fiscal, la propia forma de plantearlo, me parece que demuestra, a mi juicio, y respeto otras opiniones, demuestra que el problema está totalmente fuera de foco, porque si resulta irrelevante que una gestión de una empresa pública tenga déficit o no, si es irrelevante ese dato, o si tenemos dudas de si es bueno o malo, a mi juicio no estamos entendiendo el problema, porque en definitiva, si una empresa pública, más allá de la discusión si es bueno o malo, si tiene que ser pública o privada, más allá de eso, como concepto, si es irrelevante o si da lo mismo que tenga déficit o que no tenga déficit, en definitiva es no aquilatar la importancia de una situación o de otra. O sea, si tiene superávit, como decía Verónica en el caso de la UTE, también hay que ver si ese superávit de alguna manera no implica una extracción de recursos de la gente, porque si hay superávit quiere decir que podría estar más baja la tarifa, ¿verdad? Pero eso es otra discusión. Ahora, cuando genera déficit, no hay duda que de algún otro lado hay que poner la plata. A mí me parece... Perdón, me gustaría enviarle a Pascale una nota de prensa que sacamos el año pasado con relación a los años que hace que OCE está dando números rojos, y en los cuales nosotros decimos que sí nos importa el déficit fiscal, porque a veces creo que se tergiversa la respuesta. Yo no lo relativizo porque no creo que sea un tema menor, para mí es un tema sumamente importante. Pero cuando decir déficit fiscal por sí solo dice mucho y no dice nada. Habría que ver déficit fiscal en relación a qué. Nosotros tuvimos reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, con OPP, donde le planteamos el tema de cómo estaba incidiendo el déficit fiscal, mejor dicho, cómo las empresas públicas incidían en el déficit fiscal y en el PBI, porque nos importa. Porque en estos momentos lo que las empresas públicas aportan al PBI del país anda en el torno del 7%. Nosotros entendemos que por la importancia, la vitalidad de las empresas que estamos hablando, UTE, Antel, ANCAP, el puerto, debería ser mucho mayor el aporte que hacemos al PBI. ¿Y eso por qué se viene? Viene porque hay para cuidar el déficit fiscal, hay una chica en cuanto a inversiones que a veces se ve más en la situación contable del país y no tanto a largo plazo como con las inversiones. Y yo comparto plenamente lo que dice Alejandro, yo comparto eso, que es así. Hay que ser responsable, hay que ser cuidadoso, pero también hay que poner, no para contraponerlo, también hay que poner el balance en algunas otras cuestiones, como por ejemplo el tema calidad de las cuencas donde sacamos agua, el tema de las energías renovables, de cómo se hace el manejo de las infraestructuras en el país, logística, tanto ferroviaria como portuaria, qué rol le asignamos a la banca pública, el BPS, qué rol va a tener en este tiempo. Y por eso nosotros lo que planteamos y queremos discutir con toda la sociedad, es una mirada larga, no parada en la coyuntura del 2019, sino pensando en un país que sea 2030, 2040, 2050, y no ir de elección en elección, donde muchas veces perdemos esa perspectiva de la construcción de un país que tiene que haber un proyecto más a largo alcance. Gracias. A mí me parece que es muy importante la visión de los sindicatos de las empresas públicas de la defensa de las propias empresas. No solo por la defensa de la fuente de trabajo, sino por el rol que juegan a nivel nacional. Ahora, también exigiría un rol mucho más activo en el contralor del funcionamiento. Porque a mí me llama la atención que hay empresas públicas que no han tenido... Lo de ANCAP, por ejemplo, el sindicato no sabía nada de los problemas que había en ANCAP. OCE, por ejemplo, se dice que 50% del agua
no se cobra. Es decir, el sindicato no tiene nada que ver en todo eso, ni puede impulsar de que eso realmente funcione para que no estén los números en rojo. Me parece que el rol proactivo que tenía que tener un sindicato en la propia defensa de la empresa pública tiene que ser mucho mayor de lo que lo tienen hoy. Si son coherentes con el planteo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Nosotros le venimos diciendo, es más, estamos sumamente preocupados, porque en OCE la cantidad de agua elevada sobre agua facturada viene descendiendo en los últimos años. Y nosotros le decimos a las autoridades del organismo, y ahí ya tanto que un tema de la posibilidad, entre comillas, de cogobernar, cosa que nosotros no planteamos, le decimos que hay lugares en los cuales hay problemas, que queremos dar nuestro aporte, nuestra solución, porque tenemos un conocimiento de la tarea que hacemos. Desgraciadamente, el directorio no nos escucha. No es muy buena la relación. No es muy buena la relación. Y el sindicato de ANCAP avisó del déficit en el 2011. El tema que en algunos momentos hay que ver la coyuntura política y ver contra quién estás, o lo que estás planteando y quién tenés enfrente. A veces no es tan fácil escuchar. Ahora es más fácil escuchar o preguntar quién decía algo con relación a la pérdida de agua, quién decía algo con relación a los temas de ANCAP, y olvidándose que en un momento dado sí se dijo, porque nosotros tenemos que ejercer un papel de contralor. Estamos en toda la reunión. Tenemos que hacer una pausa. Hay 10.000 trabajadores tercerizados, ¿no? De los 39.000, en comparación con los 39.000 presupuestados. Más o menos. Creo que al pasar mencionaste algo así como que entendías que en algunos sectores, tipo limpieza o seguridad, estaba bien la tercerización, o era más entendible. No, yo lo que planteé es que antes, cuando se hablaba de tercerizaciones, los primeros sectores que uno se le venía a la mente eran los sectores de limpieza y de seguridad. Ahora las tercerizaciones han llegado, han penetrado mucho más adentro de tareas específicas. Puse el ejemplo de planta de tratamiento. Claro, ahí va. Por eso a mí me había quedado la sensación con, pero ¿y qué pasó con la solidaridad de clase cuando empezaron las tercerizaciones en esos sectores? Nadie se quejó. Pausa y ya venimos.